Se encuentra con nosotros en el presidio el licenciado Francisco Torres Sayas, que él es el jefe del Departamento de Servicios Académicos. Lo acompaña la bióloga Yanet Hernández Solano, y es la jefa del Departamento de Unidad de Aprendizajes del área básica. Pero también se encuentra con nosotros la doctora Elizabeth Rodríguez Montiel, jefa de proyectos de la educación CONVICA de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Y con nosotros está la doctora Caridad García, que es nuestra ponente en esto. Ella, profesora investigadora, coordinadora de la Maestría de Diseño, Información y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa. El tema que nos presenta es educación transmedia para la generación de los estudiantes milenio. Para poder conocer a la doctora, está aquí con nosotros la licenciada Claudia Membrillo Gómez, coordinadora de Enlace y Gestión Técnico, que nos dará toda la información sobre la doctora. Gracias. Les vamos a compartir el currículum de la doctora. Es un honor tenerla aquí. Gracias. La doctora Caridad García Hernández es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Maestra en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva en la FES Acatlán de la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo, titular C, del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Integrante de la línea de investigación en Comunicación Educativa y Cuerpo Académico en Comunicación Educativa y Divulgación de las Ciencias. Su trabajo de investigación versa sobre las tecnologías de la información y de la comunicación en entornos educativos, sobre la alfabetización cultural y digital, sobre la formación académica de comunicadores de México. Autora de artículos y libros sobre temas y conferencias en organizaciones de investigación nacionales e internacionales, como la MIC y la ALAI. Ha publicado 18 artículos científicos, publicado en revistas nacionales e internacionales, 10 capítulos para libros colectivos, 30 participaciones en congresos nacionales e internacionales y coordinado 5 libros. Los cargos administrativos que ha ocupado en la UAM, Coajimalpa, son actualmente coordinadora de Diseño, Información y Comunicación, fue coordinadora de estudios de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, encargada del Departamento de Ciencias de Comunicación de abril a noviembre del 2016. Pues tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Muchas gracias. Solo voy a explicar un poco la dinámica del evento. Vamos a darle el tiempo a la doctora para que pueda exponernos alrededor de unos 40 minutos para que tengamos una serie de preguntas que estamos ávidos de muchas respuestas, y posteriormente ya estaríamos finalizando, ¿no? A lo mejor alguna conclusión después de las preguntas. Muchas gracias, el tiempo es suyo. Ahora sí, ¿verdad? Buenos días, es un tema muy interesante, un tema de mucha actualidad que tiene que ver pues con el ámbito de la educación, pero bueno, pues en el caso de mi experiencia como comunicóloga también dentro de lo que sería la comunicación. Entonces vamos a hablar de lo que es la educación transmedia para la generación de estudiantes millennials. El estudio de la gente, aquí hay dos palabras clave. Por un lado tenemos la palabra transmedia y por otro lado tenemos la palabra millennials, que hemos escuchado mucho en medios de la comunicación, ¿verdad? Acerca de que nuestros alumnos pertenecen a esta generación
Y bueno, pues aquí es donde vamos a centrar el foco. En el contexto, pues tendríamos que considerar qué es lo que ha pasado con las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, porque finalmente han tenido, digamos, una influencia muy poderosa a nivel mundial en todos los ámbitos de la vida humana, ¿sí? Entonces han afectado, digamos, las relaciones comerciales, las relaciones económicas, el mundo de la política, el mundo de la sociedad. Culturalmente estamos influidos por muchas de las cosas que ocurren en las redes, por lo que ocurre en Internet, y evidentemente, bueno, pues esta sociedad se ha ido basando más en la circulación de información. De pronto estamos en una sociedad donde la información cobra una importancia relevante y que de alguna manera tiene un efecto en el comportamiento humano, ¿sí? Ya no estamos, digamos, en esta sociedad basada en modos de producción, donde la propiedad privada, por ejemplo, era pues el día a día, sino en la circulación informativa. Quien tiene la información es el que tiene el poder. Si le damos, por favor. Obviamente que esto va a tener, digamos, una influencia evidentemente en la educación. ¿Y en qué está pasando en estos escenarios educativos donde nosotros los profesores nos movemos? Tenemos a un grupo de jóvenes, o a generaciones de jóvenes que nacieron justamente con las tecnologías. Ya no son los estudiantes de antes, de algunos años, pensemos 10, 15 años, donde ellos habían vivido, digamos, esta transición de lo analógico a lo digital, sino que ya actualmente tenemos muchachos que nacieron con las tecnologías, han crecido con las tecnologías, forman parte de su vida. Y obviamente que la manera en cómo ellos se desarrollan socialmente es muy diferente a los alumnos anteriores o a nosotros mismos que pertenecemos a otras generaciones. En estos escenarios educativos nosotros hicimos en el grupo de investigación donde yo trabajo, digamos que este pequeño diagrama, ¿sí? Los alumnos se mueven dentro de lo formal hacia lo informal, ¿sí? En diferentes escenarios que, bueno, en el medio debería de ir, justamente en el cruce de los dos vértices, tendría que ver lo no formal. Por formal estamos entendiendo toda esta información o toda esta formación que reciben nuestros estudiantes de carácter curricular, lo que aprenden en las materias, la forma en cómo están organizadas las materias, los programas educativos, todo lo que tiene que ver con toda esta mirada institucional y que finalmente conlleva una serie de actividades determinadas. En el cruce pues estaría, digamos, lo no formal, que es toda aquella educación que reciben los muchachos a partir, por ejemplo, de educación continua. Todos estos programas extracurriculares, pero que también organiza, digamos, la institución para que ellos vayan ampliando su conocimiento, su espectro de mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues se llevan un papelito, ¿no? Es un papelito que a veces es curricular, a veces no es curricular, pero digamos que es parte de la vida cotidiana, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los idiomas, todo lo que tiene que ver con las actividades deportivas, estas actividades extracurriculares, pero que se dan dentro de la institución. Y en el plano informal, pues tenemos todas aquellas interacciones que se dan en los corredores, en el patio, en la cafetería, cuando salen de clases, y que de alguna manera a través de los intercambios que ellos tienen en sus pláticas cotidianas, pues está presente también un elemento de carácter educativo. Pongo como ejemplo la cuestión de la sexualidad. Los muchachos aprenden más de sexualidad, digamos, en sus intercambios con amigos, que a partir de la familia o que a partir de la escuela. Entonces son temáticas que de alguna manera están presentes y que también forman parte de esta educación. Las propias interacciones entre ellos, por ejemplo, son importantes para lo que será su mundo como adulto. El que sepa llevar una buena amistad, el que haga trabajo en equipo con sus compañeros, que formen el equipo para jugar fútbol, todas estas interacciones aparentemente fortuitas también son de carácter educativo. Y en las instituciones tenemos que tener en cuenta estas interacciones porque finalmente son lo que van determinando estas características o personalidades que tienen las generaciones. Quiero comentarles que, por ejemplo, en antropología, durante mucho tiempo empezaron algunos estudiosos a trabajar el tema de las generaciones y en los ámbitos científicos se cuestionaba mucho
a los estudios de generaciones. Sin embargo, más recientemente ya han ido cobrando importancia porque al final de cuentas las personas somos construcciones sociales. Nos hacemos a partir de las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida con otras personas. Y entonces, bueno, pues esto determina muchas de las características que tienen las generaciones. Se ha visto más enfatizada esta situación a partir de las tecnologías. Porque bueno, pues yo creo que aquí nadie me va a dejar mentir, Estrella menos, ¿verdad? Porque además ella es una millennial, que ya las tecnologías están ahí constantemente y esto ha influido en su manera también de aprender, ¿sí? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo en el enseñar? Ese es algo que tendríamos que estarnos preguntando. Al final espero que poder platicar con ustedes ya directamente sobre este asunto. Entonces, por un lado tenemos, digamos, las interacciones, que son, digamos, estas relaciones que vamos estableciendo los seres humanos y cómo nos vamos creando una representación acerca de nosotros mismos, acerca de lo que es la educación y sobre todo de lo que es el aprendizaje. Recordemos que ahora, bueno, pues la tendencia de los modelos educativos y de las políticas educativas en términos generales es darle un acento al aprendizaje, más que a la enseñanza. O sea, la enseñanza es importante, por supuesto, siempre y cuando la veamos desde el punto de vista del aprendizaje y no nada más como una transmisión informativa, ¿sí? La transmisión informativa sería, digamos, la interacción, y la representación es cuando ya hay una interiorización de ese conocimiento y la persona ya tiene, digamos, una idea acerca de lo que es su propio aprendizaje. Y estamos hablando de nuestros alumnos. Siguiente, por favor. Pierre Bourdieu, sociólogo de la educación, sí, un hombre que pues, marcó, digamos, los estudios de educación y de cultura a nivel mundial. Hasta los gringos citan a Bourdieu, que era francés. Ya ven que los gringos y los franceses como que no se llevan muy bien, ¿verdad? Entonces no se citan entre ellos, ¿no? Pero Bourdieu, bueno, pues entró a la Universidad de Chicago y a partir de la Universidad de Chicago, digamos, hizo un trabajo que estaba en París, hizo un trabajo muy interesante sobre lo que es la cultura y la educación. Entonces, en este sentido, él aborda un concepto que a mí me parece que en lo que estamos platicando es muy importante, que es el capital cultural. ¿Sí? Y el capital cultural es, digamos, toda esta información que los seres humanos vamos acumulando desde el día que nacemos hasta el momento en el que nos encontramos. Cómo adquirimos una gran cantidad de informaciones que nos permiten desarrollarnos como personas. Y él va a hacer una diferenciación entre, por ejemplo, el contacto con la familia, el contacto cultural con la familia, que sería el primer contacto que tenemos, ¿no?, en la vida. Bueno, pues a ese se llama capital cultural familiar, del trato con amigos, conocidos, colegas, sería el capital cultural social, y el capital institucional, que es esta información que nosotros adquirimos con el paso por las instituciones, fundamentalmente por la escuela, ¿no? La educación en este sentido juega un papel muy importante. Entonces esto, por ejemplo, como profesores creo que es muy importante, porque tenemos que tener mucha claridad acerca de cuáles son los capitales culturales con los que cuentan nuestros estudiantes. Por lo menos en la UAM, no sé ustedes qué piensen, pero constantemente los profesores se quejan, digo sé porque no me incluyo, se quejan de que estamos recibiendo estudiantes que cada vez tienen menos habilidades para cosas, ¿no? Como para escribir, o para leer, o para las matemáticas. Y entonces, bueno, pues hacen todo un drama acerca de cómo hacer para que estos estudiantes tengan, digamos, el nivel que se requiere en la educación superior. Y una de las cosas que nos estamos olvidando es entender que ellos están aprendiendo las cosas de manera diferente. Esperamos que ellos aprendan y asimilen como nosotros lo hicimos. Esperamos que ellos lean como nosotros leemos. Pues nosotros nos podemos sentar 2 horas a leer una novela sin que, aunque haya ruido a nuestros alrededores, nos podemos concentrar perfectamente. Ellos no. Ellos hacen otro tipo de lectura. El propio Carlos Monsiváis decía, ¿no?, que se tachaba mucho a los jóvenes de que no leían. No, sí leen otras cosas, leen de manera diferente. Incluso toda una corriente de estudiosos franceses plantearon lo que es la lectura multimodal.
Es decir, no es precisamente una lectura de tipo textual, donde la vista va recorriendo de izquierda a derecha, ¿no? Como lo hacemos cuando leemos un libro. La lectura implica que nosotros asimilemos información, que seamos observadores de muchas cosas que nos dan información y que no necesariamente están vertidas en un libro. Obviamente que lo que principalmente leen ellos es lo que pasa en las redes sociales y en el internet, ¿no? Entonces esa es su manera, digamos, o son sus medios de comunicación a través de los cuales ellos se sienten cómodos y bueno, así se han venido desarrollando. Un video se lee, un audio se lee, un escenario social se lee. Aquí nosotros somos un texto. El hecho de que haya muchas butacas vacías, por ejemplo, ya nos da una cierta información, ¿sí? Entonces son tipos de lectura que cada vez se abren, son más amplios y que hay que incluirlos dentro de lo que serían nuestros escenarios educativos. Ya después vamos a ir puntuales. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa con los muchachos? Todo esto surge a partir de un estudio que nosotras hicimos en la UAM Coajimalpa. Nos dimos a la tarea de ver, bueno, de hecho con la gestión anterior se hizo todo un trabajo de recolección de información sobre cómo llegaban los muchachos a la universidad, qué tipo de cosas les gustaban, cómo estaban compuestas sus familias, si trabajaban o no trabajaban, porque esto también es parte de un capital cultural que tenemos que tomar en cuenta. ¿De qué grupos socioeconómicos provienen nuestros estudiantes? ¿Sí? Bueno, en el caso nuestro, pues muchas veces recibimos alumnos que son los primeros en recibir educación, en llegar a la educación superior de toda su familia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas resulta muy interesante para ver también qué les gusta hacer. Bauman, por ejemplo, habla de los millennials, habla de esta nueva generación y nos dice que ellos tienen, digamos, un consumo cultural muy vasto, desigual, ¿sí? Y muy combinado. Entonces ellos pueden pasar de algo que les llame la atención, por ejemplo, lo que nosotros conocemos o mal llamamos alta cultura, a lo que sería la cultura mediática. Para ellos no hay distinción. Van mezclando, porque su manera de navegar por internet pues es completamente dispersa, van brincando de un tema a otro. Entonces cuando uno se mete, por ejemplo, a los archivos de música que les gusta escuchar, pues vamos a encontrar de todo, ¿sí? Desde música clásica, en algunos casos, hasta reggaetón, ¿no? Y para ellos, digamos que no hay una distinción clara entre una cosa y la otra, y las pueden escuchar de manera combinada sin ningún problema. No hay diferenciación entre, bueno, lo que decía, entre bellas artes, entre la cultura popular y la cultura masiva. En este sentido, por ejemplo, la educación, las instituciones de educación, creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con difusión cultural. Se ha menospreciado mucho lo que pasa en la difusión cultural, de pronto nos atendemos mucho lo curricular, ¿sí? Y la difusión cultural puede ser un elemento también importante para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es cambiante, no conservan interés por mucho tiempo en un tema, pueden ir cambiando de tema cada que se les antoja, evoluciona según el comportamiento de las redes sociales y de las tendencias en internet. Entonces también ellos van viendo, ¿no?, lo que discuten en las redes sociales, bueno, pues lo van incorporando a su vida cotidiana, y en algunos casos se clavan y en algunos casos lo desechan. Lo que nos dice Bauman y también Gilberto Jiménez, que es un investigador de la UNAM, es que cada vez es más difícil, por ejemplo, para las bellas artes o para los grandes autores, competir, o para, digamos, todos estos medios, estas formas de comunicación más cuidadas, competir con todo esto, ¿sí? Porque aun cuando se metan en las redes sociales estos productos para ver si la gente se clava, digamos, con algo de ello, pues resulta que los muchachos están muy dispersos y van brincando de un tema a otro. Entonces ya ahí se pierde, digamos, este valor que pudiera tener el hacer, por ejemplo, una página de cine de arte. Entonces se dan cuenta de que los comportamientos de consumo son muy irregulares, precisamente porque la gente cambia de gusto, ¿no? Algo que sí es muy importante señalar, que ellos se van a clavar más en aquello que tenga un valor simbólico. Cuando a ellos les
les representa algo importante lo que están viendo en internet, bueno, pues obviamente que ahí se van a clavar y lo pueden consumir. Pensemos, por ejemplo, en lo que más adelante lo voy a abordar, la cuestión de los videojuegos. Bueno, pues hay todo un nicho, ¿no?, de consumo de videojuegos, porque los muchachos en su mayoría, o por lo menos la mitad, están viendo, están jugando constantemente, son consumidores de los videojuegos. Tiene un valor simbólico porque esto también les da, por ejemplo, la posibilidad de relacionarse con otros jóvenes como ellos, de relacionarse en línea, de competir, en fin, tiene una serie de valores agregados que hacen que ellos sean consumidores constantes, por ejemplo, en algunos casos, de lo que serían los videojuegos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en la UAM? Este es como un ejemplo para que más o menos se den una idea. Yo creo que no está muy alejado de lo que pasa en el resto del mundo, ¿sí? El 100% de los muchachos escucha música por medio de algún dispositivo tecnológico. O sea, los medios masivos ya desaparecen o pasan a un segundo plano. Más adelante vamos a poder ver que el 87% ve series y programas de televisión por medio de algún dispositivo tecnológico y el 23% por medio de la televisión. O sea, ya la televisión está pasando a un segundo plano. Y seguramente conforme las generaciones que van llegando, nos vamos a dar cuenta que van a desplazar por completo a la televisión. O sea, ya la televisión no está en su espectro, ¿no? El 100% de películas por Netflix o algún tipo de plataformas, ya hay un montón de páginas donde pueden bajar las películas gratuitamente, y ahora no es ningún problema para el profesor decirle, vean tal película, porque ellos ya saben por dónde encontrar la película en forma gratuita, ¿no? El 100% se mantiene, fíjense, el 5% además asiste a la sala, es decir, ve películas en Netflix o en alguna plataforma y de vez en cuando va al cine, ¿no? Entonces, bueno, pues también aquí, por lo menos nosotros en comunicación sí les hacemos mucho énfasis, que no es lo mismo ir a la sala de cine que verlo a través de Netflix. Son experiencias diferentes. Estar en la cámara oscura es como si estuviera yo solita viendo la película, ¿no? Mientras que cuando lo vemos en casa, en Netflix, bueno, las dinámicas que hay alrededor de ver la película es muy diferente. Uno puede estar haciendo pausa, en fin, cosas distintas. El 100% se mantiene conectado en redes sociales y las emplean incluso para fines escolares. Yo recuerdo por ahí del año 2000, en algún congreso, una de las cosas que yo planteaba es que las redes sociales se iban a convertir en un instrumento de comunicación muy importante para la educación. Y me acuerdo que me callaron, o sea, hubo como 2 o 3 que me dijeron, no mezcles, una cosa es lo social, y ellos lo tienen muy claro, y otra cosa es lo educativo. Bueno, pues ahorita se les hacen las cosas tal como yo alguna vez lo preví, ¿no? O sea, sí, los muchachos interactúan más a través de las redes sociales. En un estudio que hicimos sobre la plataforma que nosotros tenemos, ¿cómo se llama la plataforma? Que es Moodle, es un Moodle, ¿no? Entonces ellos decían que el Moodle, bueno, cuando hicimos el estudio, hicimos grupos focales, fue muy interesante los resultados porque ellos la veían como obsoleta, la siguen viendo como obsoleta. Ubico a quienes ya la conocen, ¿verdad? Pero a los muchachos no les gusta. Dice, es que cuando yo me meto a Facebook, inmediatamente encuentro a mis compañeros, la interacción es casi, puede ser en tiempo real. Podemos estar trabajando él en su casa, yo en la mía, y estamos haciendo el trabajo. Mientras que estas plataformas son mucho más lentas, tienen una estructura muy vertical. Hay que tomar en cuenta que las plataformas educativas pues fueron hechas con fines comerciales, no educativos. Pues era para sacar negocio de las universidades, de las escuelas, y bueno, pues sí, se convirtió en un gran negocio, pero si ustedes se fijan, tiene es una réplica de lo que ocurre en el salón de clase, nada más que llevado un formato digital. Y son muy verticales, muy autoritarias. Ellos incluso así la calificaban en algunos casos. Sí leen novelas, por lo menos los chavos que están en la UAM Coajimalpa, sí leen novelas, pero en formatos digitales. Todo lo que tenga que ver con formato digital lo tienen al alcance y les gusta más. Incluso, por ejemplo, para las clases, primero consultan si está en formato digital, si lo pueden encontrar en Google Académico o a ver dónde, antes de ir a la biblioteca, ¿no? Entonces ya si no, pues entonces van a la biblioteca.
El 60% juega videojuegos y el 50% gusta de los museos. Fíjense esta práctica de la secundaria de llevar a los niños al museo y de que, bueno, pues seguramente muchos que son mis contemporáneos que nos hacían copiar hasta las fichitas, ¿no? Ahora ya llegan y con el celular que toman la foto y se echan a correr. Sin embargo, sigue siendo una práctica importante, al grado de que muchos de los chicos que ya están en la universidad siguen yendo al museo, o sea, es algo que les gusta. E incluso algunos de ellos declararon que hasta en familia. O sea, no van solos o con sus amigos nada más, sino que también van con la familia. ¿Sí le cambiaron? El consumo cultural en el espacio social, bueno, pues en este sentido, el espacio social es lo que ocurre en la sociedad. ¿Sí? Es todo aquello en que es el contexto de nuestras instituciones educativas. O sea, finalmente las universidades, las escuelas, los institutos, no se diga el POLI, la UNAM y la UAM, que son universidades, son instituciones muy importantes, son parte de un conjunto de cosas que ocurren socialmente hablando. Y díganme si no, ahora con la cuarta transformación, pues todas estas cosas que se vienen, digamos, realmente de cambios, ¿no?, dentro de las universidades y de las instituciones públicas. Bueno, pues una de las cosas que tendríamos que decir es que el consumo es digital y que los medios de comunicación masiva pues ya pasaron a un segundo plano, lo que comentaba hace un momento, juegan, leen, interactúan a partir del gusto de consumo. Y el aprendizaje aquí es muy importante. Jugar aprendiendo es válido, ¿sí? Y es mucho más válido que sea, digamos, todo este elemento lúdico, más que de juego, si ustedes quieren hablar de lo lúdico de una forma organizada, planeada, puede ser una herramienta muy importante para la enseñanza y para el aprendizaje, más para el aprendizaje. Porque las dinámicas que ellos tienen son muy rápidas. Una de las cosas que nos decían en los grupos vocales de las plataformas, por ejemplo, es que a ellos tienen mucha prisa, porque ya internet es muy rápido. Estamos aquí, ¿no se acuerdan cuando nos conectábamos por el módem y cómo sonaba durante 5 minutos antes de que pudiéramos enlazarnos, ¿no? Y uno tenía paciencia, ¿no? Se quedaba así como si nada. Ellos ya no. O sea, en el momento en que se les atora una página, ya inmediatamente cambian. Ya no tienen esa paciencia porque todo es automático, inmediato, etcétera, etcétera. Entonces imaginen que todo esto se va interiorizando, como diría Bourdieu, en un capital cultural, ¿sí? Y que obviamente él lo va a ejercer en cualquier momento de la vida, y obviamente tenerlo sentado en un salón de clase resulta un tormento para alguien que está constantemente en interacción a través de este tipo de medios. Escuchan música, juegan videojuegos, ven películas, series, videos. Los videos, el consumo de videos ahorita está alcanzando niveles antes nunca vistos. Más que entrar a una película, por ejemplo, se pueden pasar horas viendo videos a través de las redes sociales, ¿no? Entonces ese es un tema que tendremos que abordar en la educación. Las noticias y la política. Como nunca, los muchachos cada vez son más activos políticamente. Yo no quiero decir que sea correcto o de una manera adecuada, porque sus análisis a veces son con base en fake news, que son las que circulan mayormente a través de las redes sociales. Sin embargo, bueno, pues para eso estamos los profesores, para que ellos hagan distinciones, para que su pensamiento crítico se ponga en acción y entonces pueden hacer, digamos, estas diferenciaciones entre esta cantidad de información basura que circula a través de las redes sociales y del internet y aquello que realmente vale la pena. Entonces, que tengan, digamos, un tipo de lectura que es la lectura que ellos realizan, pero que sean, digamos, muy selectivos a la hora de que van leyendo. O igual, si leen porquerías, que tengan plena conciencia de que lo que están leyendo es una porquería. ¿Sí? Que no es lo mismo irse con la finta y asumir posturas a partir de esa información, que es un poco lo que ocurre, por ejemplo, en el tema de la política, ¿no? Pues vamos a ver muchachos muy bien informados que tienen una actividad política en redes, pero también vamos a ver a otros que se mueven en lo superficial, que no hacen un análisis más de fondo, y entonces, bueno, pues ahí ya se pierde el sentido, ¿no? Los textos, diferentes tipos de textos son sus referentes.
Entonces, bueno, cuando uno está en clase, siempre es importante hacer conexión con esos referentes. De otra manera es hablar en lo abstracto. No tiene ningún aterrizaje para ellos en la vida, en su vida cotidiana. Trasladan el gusto por un tema a diferentes soportes de tal forma que construyan narrativas más amplias, ¿sí?, que son base para sus representaciones sociales. Repito, los seres humanos somos construcciones sociales. La representación es aquello que nosotros vamos formándonos mentalmente, los imaginarios, ¿no?, acerca de todo lo que nos rodea, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser ciudadano, de lo que es ser un estudiante. ¿Cuál es el futuro que nos separa, ¿no? O sea, esta cuestión del futuro, que también para ellos es una situación bastante ambigua y que les genera muchísimo estrés. Eso es algo, por ejemplo, que a nivel universitario, no sé cómo lo vivan ustedes, pero a nivel universitario se está viendo cada vez más. La cuestión de la depresión, por ejemplo, en las universidades es un fenómeno cada vez más frecuente. Vivimos en un medio de violencia, de mucha violencia, con pocas expectativas, ¿no?, a futuro, y de pronto ellos no saben cómo encajar, digamos, en ese mundo. Les está costando mucho trabajo asimilarlo, y no es una cuestión solamente de reflexión, sino de todo lo que se viene socialmente hablando, ¿no? Bueno, si le damos, por favor. Este diagrama yo lo elaboré con base, digamos, en los diferentes aspectos que tendremos que tener en cuenta sobre el capital cultural de nuestros estudiantes. Primero, el modelo económico. Yo estoy segura que pocas veces pensamos en eso. Sí hablamos de universidades, de instituciones públicas y de instituciones privadas, pero no le damos mucha importancia. O sí hacemos distinciones o tenemos claro como profesores cuáles son las diferencias entre asistir a una universidad pública o a una privada, o una institución de educación media pública o una privada, ¿sí? Sin embargo, también, digamos, este es un factor que está influyendo en todas las cosas que ocurren al interior de las escuelas, ¿sí? Desde cómo se organiza el conocimiento, desde esta cuestión de la capacitación de los docentes para que se incorporen a, digamos, nuevas dinámicas en los salones de clase. Las universidades públicas reaccionamos más lentamente frente a eso. Y no se diga de instituciones tan grandes como es el POLI o como es la UNAM o la UAM, que cuesta más trabajo, digamos, meter a los profesores en esta inercia a lo que está ocurriendo en las instituciones privadas en términos generales. El modelo educativo. ¿Qué raíz tiene nuestro modelo educativo? ¿Qué orientación tiene nuestro modelo educativo? ¿Es racional humanista o es técnico pragmático? Bueno, pues así a bote pronto yo diría el POLI es técnico pragmático, ¿no? El lado contrario, o digamos el otro extremo, la UNAM, es racional humanista, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí ir viendo qué características de uno y otro son importantes también para la educación. De pronto, ubicarse tanto en los extremos, pues no resulta práctico, no funciona. Hay que ir navegando también hacia lo racional, lo humanista, y en el caso de la UNAM, más hacia lo pragmático. Por otro lado tenemos, digamos, las áreas de conocimiento curricular, que son todas estas formas de organización de los planes y programas de estudio. ¿Cuáles son las orientaciones que van teniendo, ¿no? Entonces, dependiendo del área de conocimiento, bueno, pues identificarlas, y ahí, por ejemplo, puede ser una buena manera para incorporar algunos elementos racional-humanistas. Pienso en el caso particular del POLI, ¿no? Cómo incorporarlos, digamos, la ponente en la última, en la exposición pasada al final lo decía, ¿no? O sea, hay un rasgo social que es importante también incorporar. De otra manera la ciencia dura no tiene, pues, razón de ser. Pues la parte social es la que la complementa, ¿no? La parte humana. Y por otro lado, bueno, pues las técnicas didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí vamos a poner un poco de atención muy importante, porque a partir de las técnicas didácticas es como podemos darle sentido a todo este modelo, darle sentido a la combinación de tipos de conocimiento entre lo pragmático y lo racional humanista, ¿sí? Y bueno, pues las técnicas didácticas han evolucionado muchísimo
aunque quiero decirles que las primeras, la innovación, la creatividad de las técnicas didácticas pues surgió en la década de los 30, 40, la propia María Montessori, por ejemplo, pues ella planteaba un tipo de educación centrado en el niño y cómo a partir del juego el niño va a ir aprendiendo conocimientos duros incluso, ¿sí? Entonces, bueno, pues ha habido muchísimos autores y hay muchas maneras de entrarle, digamos, a esta parte de las técnicas didácticas que puede ser una primera forma de acercarnos o una forma nuclear para acercarnos a nuestros estudiantes. Y cómo la interacción de todos estos elementos dan como resultado perfiles educativos. Es importante entender que cada estudiante es diferente. Todos traen un capital cultural familiar diferente, un capital social diferente, un capital institucional en el que nosotros estamos siendo partícipes a través de las instituciones donde trabajamos, ¿sí? Pero que a partir de las experiencias en el salón de clase podemos marcar a los estudiantes de una manera que no nos imaginamos. Sean los profesores que cuando sean viejos ellos se acuerden, ¿no? Es que mi profesor de química, no sé qué, no sé cuánto, me decía esto, me enseña. Incluso hay muchachos que eligen sus salidas universitarias a partir de los profesores de la educación media, ¿no? De la media superior sobre todo. Entonces hay muchos perfiles educativos y esta combinación de elementos es algo que tendríamos que analizar, discutir como grupos de profesores. Si las capacitaciones no son meramente mecánicas, tendrían que ser, digamos, estas discusiones más en contexto. Siguiente, por favor. Entramos entonces a lo que sería la educación transmedia. Bueno, si ponemos como ejemplo la educación basada en competencias, que es una de las, digamos, es la tendencia que hay, ¿no? Desde que estaba en el sexenio pasado Peña Nieto, que no lo hizo muy bien, pero digamos que era la tendencia esta de llevar desde la educación básica hasta la media superior, e incluso ya las universidades están trabajando mucho en el tema de la educación basada en competencias. Entonces es la que vamos a poner como ejemplo, ¿sí? Tenemos por un lado, digamos, en las áreas de conocimiento curricular que estaban en el modelo anterior, y por el otro las técnicas didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en las áreas de conocimiento, esta manera como organizamos el conocimiento en materias, en temas, en unidades, no sé cómo le llaman ustedes, en la UAM le llamamos unidades de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo le llaman? Materias, en unidades de aprendizaje, ¿ok? Bueno, esas, digamos, ahí podemos identificar las áreas. Para cuando se hacen rediseños curriculares es muy importante identificar estas áreas, que sea planeado, ¿no? Y que haya un equilibrio entre las diferentes áreas de conocimiento, porque de pronto, bueno, pues también hay luchas de poder entre ciertos grupos de profesores que van inclinando la balanza hacia un tema en vez de darle una equidad a las diferentes formas de conocimiento, ¿no? Que sean concordantes con la misión, la visión, los objetivos educativos de las instituciones. Esto, digamos, es algo que también se ha cuidado mucho a partir incluso de órganos internacionales. O sea, la UNESCO de alguna manera va vertiendo hacia abajo en los diferentes países y después, bueno, pues en las políticas gubernamentales, que las instituciones vayan definiendo bien cuál es su misión, cuál es su visión y que en función de eso, pues los objetivos, ¿no? Entonces, que todo tenga una coherencia. Materias de conocimiento, ya habíamos dicho, todo lo que son las áreas de conocimiento, bueno, pues que las materias de conocimiento tengan equilibrio, que sea un complemento de lo técnico y que de alguna manera se retroalimenten también de la otra visión. Ahora, por ejemplo, ya hay varios programas de ciencias duras, hay programas, por ejemplo, de cómo inculcar ciencias en las niñas, hay un programa de la UNAM que también está en la UAM Coajimalpa de cómo incorporar a los niños a las ciencias duras. En fin, hay una serie de esfuerzos que se están haciendo para que los niños tengan este gusto, 5 minutos, para que tengan este gusto, digamos, por las ciencias, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que haya un equilibrio
que sean receptivas de lo que está pasando en la sociedad, porque eso es muy importante, las ciencias duras hoy en día, ¿sí? En el contexto social. Por otro lado, bueno, pues las técnicas didácticas que sean susceptibles de evolucionar en observancia capital cultural de los estudiantes. Entonces, hay gran cantidad de técnicas didácticas que nos pueden ayudar dependiendo también de los grupos que tenemos. Los grupos tienen personalidad, ¿no? Entonces, entre un grupo y otro podemos encontrar grandes diferencias. Entonces, bueno, pues pensar, digamos, estas técnicas en función siempre de acuerdo a nuestros objetivos educativos. Algo que no podemos dejar de lado son los objetivos educativos, eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, de ahí, con esta información, aludir a nuestra propia creatividad, o sea, la creatividad del profesor. Esta es la educación basada en competencias. Por un lado tenemos conocimientos, habilidades, valores y actitudes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que en una materia sean, digamos, observados que estamos cubriendo estos campos? Son complementarios, no podemos cargarnos a uno y olvidar a otros. El trabajo en equipo es importante por la colaboración, por la cooperación, en fin, por una serie de cosas. Pero también es importante que adquieran el conocimiento. Pero también es importante que tengan habilidad para hacer cosas, ¿no? O para resolver problemas. Y que esto, entiendan, conlleva un valor, que puede ser la ética, en fin, una serie de cosas que nosotros siempre tenemos detrás de nuestras materias, ¿no? De lo que enseñamos. Siguiente. Y como con todos estos elementos, pues por un lado tenemos la práctica pedagógica y la creatividad. Una práctica pedagógica es aplicarles un examen, donde ellos resuelvan lo que siempre operaciones. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si creativamente yo les planteo un problema y que a partir de ese problema ellos resuelvan matemáticamente, hagan propuestas de resolución matemática, sin que necesariamente estén todas dispuestas en un examen con numeración o de falso verdadero, tacha no sé qué, no sé cuánto, o resuelve tal operación, sino que lo vean en la realidad, un problema que de alguna manera también trastoca su realidad, que ellos lo ven en el espacio social, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues que practiquen, que hagan cosas y que apliquen sus conocimientos, lo que ellos saben. Por otro lado tenemos que dice contenidos formales de programas de estudio. Bueno, pues que hay una verticalidad, o sea, ese no puede cambiar porque son los objetivos educativos que tenemos materia por materia. Entonces tenemos que cumplir con todos estos objetivos, pero atravesarlos, digamos, con un sesgo de creatividad, plantear nuevos escenarios educativos y no necesariamente la memorización, no necesariamente la lectura de texto escrito, no necesariamente el examen, etcétera, etcétera, sino a partir de muchas otras formas que podemos experimentar y que seguramente va a tener buenos resultados. Siguiente. Planteamientos de problema. O sea, una de las cosas que nos puede ayudar a la hora de que nosotros diseñamos nuestras materias es justamente plantear problemas. Esto que les comento, un problema que esté vinculado con aspectos de la vida social. Aquí dice involucrar diferentes aspectos de un tema, o sea, un problema que con un solo problema yo pueda atacar diferentes temáticas. Les pongo un ejemplo que, bueno, viví hace algunos años, bastantes años ya. Yo antes de estar en la UAM estuve en el TEC de Monterrey. Y en el TEC de Monterrey se hizo también así una cosa muy constructivista con los muchachos de preparatoria. Y entonces se juntó, les pusieron el problema de la basura, porque había algo que circulaba, información que circulaba en los medios, en periódicos, etcétera, sobre que el Estado de México tenía muchos problemas la Ciudad de México tenía problemas para tirar basura y se estaba yendo a ciertos terrenos del Estado de México. Entonces ya había un conflicto ahí entre los gobiernos, ¿no? Entonces les ponen el problema a ellos, la basura. Y entonces el problema de la basura, de qué hacer con la basura, tenía un contexto. Entonces, por ejemplo, desde la cuestión de la historia, los muchachos comienzan a hacer toda una relatoría, una investigación
acerca de qué ha pasado con los tiraderos de basura desde que México es México. Porque desde la conquista empezaron a haber problemas precisamente para, pues, llevar los residuos a ciertos lugares, ¿no? Después también, desde la parte de la química, ¿cuáles eran los efectos que de alguna manera podía tener en la sociedad colindante, en las zonas colindantes, donde están los tiraderos de basura? Desde la parte de las matemáticas, desde las diferentes materias, los muchachos comenzaron a reflexionar sobre soluciones posibles, y además en los equipos, se formaron como 3 o 4 equipos, daban soluciones posibles al problema de la basura. Pero tenían que hacer toda una argumentación interdisciplinaria, ¿sí? Y a la vez iban tocando los temas de los temarios. Bueno, ese fue un ejemplo así muy demasiado abierto, de educación abierta, activa, constructivista, que a veces es muy difícil sostener por las instituciones, ¿no? Pero pensando en ejemplos más pequeños, ustedes plantean 2 o 3 problemas a lo largo de un curso y cómo van a ir trabajando los diferentes temas que son parte de las unidades de aprendizaje, ¿sí? Y entonces ahí se desencadenan una serie de actividades que no necesariamente son las típicas actividades del muchacho sentado en el salón. Algunos días tendrá que estar sentado y escuchar la teoría, y en otras ocasiones tendrá que hacer otro tipo de actividades que requieran un esfuerzo diferente. Conectado con la realidad, como les comentaba, sobre todo la realidad de los propios estudiantes, y además fíjense lo que hacemos, es conectar el pensamiento técnico pragmático con el pensamiento racional humanista. O sea, cómo las ciencias duras, las ciencias técnicas, también tienen un efecto social, ¿no? Y si es de actualidad, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, que sea significativo de reflexionar, y por supuesto que son problemas complejos para resolver. Ellos van a dar una resolución, bueno, dentro de sus capacidades, del nivel en el que se encuentran, pero los va a poner a pensar, que es una de las cuestiones más importantes hoy en día, el pensamiento crítico. Pareciera que es algo muy sencillo, pero generar ciudadanos con pensamiento crítico es una labor que tenemos las instituciones de educación media, superior, pero desde la básica, ¿no? Ya los niños reflexionan sobre temáticas relacionadas con los derechos de los niños, por ejemplo, ¿no? Siguiente, ya voy a terminar. Entonces, bueno, pues hay varios soportes en el diseño de la actividad, que ellos consulten diferentes tipos de referentes, que pueden ser audios, que pueden ser videos, que pueden ser textos escritos. Ellos se van a dar cuenta que el texto escrito es importante, solitos, porque cuando lo ven en un video no va a ser suficiente y van a tener que consultar otras fuentes, y bueno, pues esto va haciendo que sus narrativas sean cada vez más amplias, ¿no? Que ellos hagan estas distinciones cuando comienzan a investigar. La investigación es un excelente instrumento de enseñanza y por supuesto de aprendizaje, ¿sí? Porque uno comienza a hacer distinciones y entonces ahí se van a dar cuenta de que no toda la información que ellos consultan pues es legítima, que hay notas falsas, hay información falsa y que hay otras fuentes que siempre van a ser mejores referentes, ¿no? Eso les va a permitir, insisto, hacer cronologías completas, narrativas completas. Van a tener una visión de escenario, o les vamos a orillar a que hagan una observancia de un escenario mayor, y no solamente de un tema concreto, específico, que si no me aprendo la fórmula ya, o se me va un elemento, ya estoy arruinada, ¿no? Sino que lo vean de manera mucho más amplia. Y entonces ahí les aseguro que hasta el detalle de la fórmula no se los olvide. Esto sirve para la construcción de soluciones, toma de decisiones, y obviamente que la presentación de los trabajos puede ser muy diversos. Estamos acostumbrados al trabajo escrito, pero ¿por qué no en un video? ¿Por qué no en una página? Son buenísimos para hacer sus páginas y sus cosas. Bueno, ¿por qué no así? ¿Por qué no a través de un material, de algo físico? ¿Sí? Entonces, ir combinando los elementos también puede ser algo interesante. Siguiente, por favor. Conclusiones.
Bueno, pues por un lado está la formación del profesorado, tenemos que formarnos en esto. Nadie nos ha formado, bueno, por lo menos yo que llegué a la educación superior desde un principio, pues yo sabía de comunicación, pero de educación no sabía nada, ¿no? Entonces, bueno, uno se tiene que formar también en esto porque son nuestra materia de trabajo. Y si la regamos, de verdad, estamos cometiendo uno de los peores errores, estamos echando a perder vidas. Entonces es muy importante la formación del profesorado. En cuestiones como estas, educación y sociedad, de pronto no nos damos cuenta del impacto que tiene, por ejemplo, mi propia institución, socialmente hablando. Yo vengo muy sensible después de 3 meses de vuelo en la UAM. Fueron 3 meses muy duros para todos, que nos han metido en una lógica de qué es lo que va a cambiar. La 4T trae cambios. Entonces nos pusieron los ojos encima, y no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como institución educativa para atender esta nueva dinámica social que nos guste o no va a ser la predominante? Y que habrá que hacer sacrificios de muchas maneras, incluso individuales, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de reflexiones creo que los profesores tenemos que estar al día sobre lo que está pasando en la educación superior, la educación, bueno, en el caso de ustedes, de la media superior, porque son los que nosotros recibimos allá, ¿verdad? Y en este mundo cambiante, donde las tecnologías han cambiado prácticamente las formas de trabajo, las formas de relaciones, las formas de hacer política, de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, modelos educativos. ¿Cuál es nuestro modelo educativo? ¿Dónde cojea todos los modelos educativos, sobre todo de las universidades, de las instituciones más antiguas, cojean? Entonces tenemos que de alguna manera pues, hacer una intervención pues muy puntual, ¿no? Sobre técnicas didácticas. Yo creo que las técnicas didácticas podrían ser un escenario de capacitación muy fructífero para todos, dependiendo incluso del área de conocimiento que específicamente manejamos, ¿no? Para que podamos diseñar, por ejemplo, actividades. Porque aplicar una técnica no nada más es, se me ocurre, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Pues sí, pero tiene toda una metodología. Entonces, bueno, diseñarlo lo mejor posible para que el resultado sea el que yo espero, que el alumno aprenda. Ese es lo que nosotros queremos, ¿no? Que ellos aprendan. Planteamiento de escenarios educativos, que tiene mucho que ver también con esta cuestión del diseño de actividades. Y por otro lado, pues la cuestión de los comités docentes. Fíjense que esta es una idea que en muchas universidades importantes en el mundo se lleva a cabo y como que en México no hemos asimilado tanto lo de los comités docentes, que los mismos profesores por áreas o por materia, por ejemplo, nos reunamos con cierta frecuencia y platiquemos cómo nos va con los alumnos. Entonces, bueno, este intercambio que no solamente se da, digamos, en cuanto a cuestiones pues, espontáneas, sino también cómo podemos compartir materiales, no sé si por ahí, intercambio de experiencias para compartir materiales, para que hagamos materiales juntos, por ejemplo, ¿no? Y se diga los conocimientos sobre los alumnos, ¿no? Si Juanito Pérez está portando mal, algo pasa con él, entonces uno ya empieza a meterse un poco también, digamos, en otros contextos que pueden ayudar a nuestros estudiantes, que son los más vulnerables, ¿sí? Que es muy fácil que ellos pierdan el camino en esa edad en la que ustedes los atienden. Bueno, quizás es la edad más complicada, porque bueno, pues puede ser que ya después terminando ya no pase nada, ¿no? Ya no sigan con sus estudios, y lo que queremos es impulsarlos a que sean cada día mejores. Y bueno, siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Me gustaría mucho escuchar sus puntos de vista sobre, digamos, los diferentes puntos clave, ¿no? Por un lado, la cuestión de la generación, de esta generación que estamos recibiendo con características muy particulares. Pues no sé si tengan algún comentario. Y su vínculo, pues obviamente con los escenarios educativos. Y adelante. Perdón, ¿estamos hablando de educación superior o media superior? Lo enfoqué a media superior. Bueno, ajá. Mi pregunta es, o mi preocupación es, ¿qué tanto esta tecnología 4.0 está apuntada hacia la educación básica? Porque de ahí nosotros también traemos
hacia nuestras instituciones el alumnado, ¿no? Yo tengo un hijo de 9 años que se aburre en clase. Entonces, también está la visión de integrarla hacia la educación básica. Claro, bueno, digamos que desde que estaba, digamos, el error de Peña Nieto fue hacer este modelo educativo del aprender a aprender, que creo que era la única frase que se sabía, ¿verdad? Aprender a aprender. Pero, digamos, su error fue vincularlo con la cuestión económica de los profesores y de ahí el fracaso. Lo que está haciendo, digamos, este nuevo gobierno es realmente hacer una reforma educativa en cuestión de capacitación. O sea, cómo preparar al profesor para que pueda darse esta transformación, digamos, ya no de una Internet 4.0, sino del modelo constructivista, ¿sí? De que el centro del aprendizaje sea el estudiante y cómo todas las dinámicas que giran en torno a las instituciones, a los profesores, vayan enfocadas justamente a eso. Ahorita, por ejemplo, acabo de tener información acerca de un programa que están haciendo profesoras de la Autónoma de Chiapas con grupos multigrado. O sea, ellos lo que, digamos, padecen es que a nivel básico tienen niños de todas las edades y de diferentes niveles educativos, ¿no? Y entonces, bueno, pues están haciendo toda una propuesta de cómo incorporar a estos niños al conocimiento científico, por ejemplo, a partir incluso de sus propias lenguas. Algo que Bourdieu señala es que en la educación, y esto es una cosa con la que vivimos y seguiremos viviendo, por supuesto, hay violencia simbólica. Hay una gran cantidad de ejercicios de violencia que los profesores y el sistema mismo ejercen sobre los estudiantes. El solo pararse frente a un alumno y que todos tengan que estar callados y me tengan que escuchar, y que cuando alguien quiere, perdón, no, espérate, yo te digo, pues no participas. Son ejercicios de violencia simbólica que les digo, se seguirán dando porque así es la vida, ¿sí? Sin embargo, uno de los graves problemas de la educación básica en México, por lo menos en las zonas más marginadas, en las zonas indígenas, era quererles hacer enseñar en español, cuando su lengua materna no es el castellano, sino era la lengua indígena. Con Fox eso se acabó. O sea, los niños aprendían el español sí o sí. Entonces, bueno, pues sí hay una preocupación, a lo que quiero ir es que sí hay una preocupación para que los niños se metan en su educación en una dinámica completamente diferente a la que nosotros tradicionalmente conocemos. Evidentemente esto va a tardar en tener resultados, o sea, esto no va a ser de inmediato, pero pensando que son niños y son como esponjas y esto puede evolucionar rápidamente, pues a lo mejor al final del sexenio vamos a tener otra dinámica educativa a nivel básico diferente a la que actualmente tenemos. Nada más les pongo otro ejemplo, ¿no? Yo no me acuerdo en qué año, fue creo 2014, 2015, en la prueba PISA, la mejor escuela evaluada fue una escuela indígena multigrado de Chiapas, donde una profesora tenía 20 alumnos que, bueno, ya se imaginarán, estaban sentados sobre piedras, no tenían ni estructura de un salón para poder dar clase, lo daba en el campo, así al aire libre. La peor escuela evaluada era una escuela de Las Lomas, de Cumbres, no sé qué, una escuela de alto nivel socioeconómico, fue la peor escuela evaluada. Entonces aquí podemos entender que sí, el profesor puede ser un elemento que de alguna manera cambie las cosas, ¿no? Entonces es un trabajo que hay que hacer a cuentagotas, ¿no? Entonces el hecho de estar aquí sentados platicando sobre eso, yo creo que ya implica un gran esfuerzo, un avance, porque empezamos a pensarle, ¿no? Por dónde llegar, en vez de seguir en nuestra zona de confort, que es lo más fácil, ¿no? Gracias. ¿Alguien más aquí? Sí. Buenas tardes, pues muchas felicidades, doctora Caridad, por su participación. Yo había querido participar desde la ponencia anterior porque me parece que lo que nos traen estas ponentes que vienen de otras instituciones, personalmente a mí me mueven el tapete. Yo digo, tenemos muchas cosas en el instituto que
nosotros mismos desconocemos. O sea, hay un modelo educativo del 2004 que habla desde el 2004 de competencias, que habla de centrado en el aprendizaje, que tiene principios muy interesantes y que hay 18 libros de la Reforma que la mayoría no conocemos. Yo creo que una de las preocupaciones más importantes es conocernos a nosotros mismos como docentes y conocer a nuestra institución. Eso por un lado, porque ahorita que la doctora Caridad nos dice trabajar con problemas, resolución de problemas, maestros, tenemos proyecto aula, una metodología basada en proyectos en donde los 9 o X cantidad de maestros compartimos clase a un grupo. Tendríamos que trabajar orquestadamente para, con base en un problema elegido por el grupo, hacer coincidir nuestros contenidos. Por diferentes causas o cuestiones administrativas no ha podido cuajar este proyecto. Otras cuestiones sería la parte actitudinal de nosotros, ¿no? Quienes podemos y no queremos hacer. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que este contacto con otras instituciones nos muestra las bondades que tenemos en el instituto, que hay que recuperar. Ahorita que habla la doctora acerca de nuestros estudiantes son, dijera Gardner, una generación A, la generación de las aplicaciones. Sí, es una generación que para muchos, para mí en particular, hay una brecha generacional muy amplia. Lo comentaba con la doctora Magdalena, a mí me cuesta mucho trabajo el uso de las tecnologías, pero bueno, pues ahí estamos intentando acercarnos. Realmente es importante conocer a nuestros estudiantes, conocer las habilidades y los talentos que tienen, y nosotros buscar trabajar colaborativamente y también aprovechar nuestros talentos. Porque yo creo que en la comunidad que tenemos de casi 400 docentes, hay mucho que se puede aprovechar. Pues muchas gracias, doctora, porque yo creo que nos refleja mucho de lo que tenemos que recuperar y ponerlo en práctica. Gracias. ¿Alguien más? Agradecerte su presencia, igual me sumo a lo de que nos refresca en esta vocación. Y bueno, para empezar me encantará que todos estuviéramos aquí por vocación, pero ya estamos en el auditorio, ya estamos en la WIVI y me parece una oportunidad de vida, porque la docencia nos permite reinventarnos día a día. Y me quisiera quedar con dos cosas maravillosas que hoy nos dijo: la transmedialidad, que nuestras clases pueden ser totalmente diferentes y no aburridas, ¿no? Tenemos hoy un bagaje increíble de herramientas, desde, bueno, yo me sé un ejemplo que unos chicos resolvieron una fórmula que traían atorados unos científicos a través de un juego, ¿no? Y en menos de 24 los científicos tenían 10 años haciendo el método científico paso a paso, y lo pusieron en una app y un grupo de jóvenes en menos de 2 horas lo resolvió jugando, ¿no? Entonces, finalmente, esta transmedialidad nos va a permitir una expresión, una exponencialización de nuestra práctica docente, ¿no? Entonces, me lo llevo muy agradecida por eso y por venirlo a remarcar. Y la otra es el contexto social que tenemos que considerar en nuestros educandos, ¿no? Finalmente, a veces nos ponemos muy en desventaja y decimos, no hay recursos y nuestros alumnos tienen poco acercamiento a la tecnología. Los chicos están viviendo la tecnología pese a los niveles socioeconómicos. Ellos están ahí. Entonces ya los que nos tenemos que sumar somos nosotros, porque ellos traen tenis y celular a la última vanguardia, ¿no? Los que estamos más atrasaditos somos nosotros. Entonces, pensar en este contexto que ellos están viviendo, pues es muy interesante qué tipo de docentes tenemos que ser, ¿no? Y pues, y la otra cosa que nos mencionó, me quedo pensando que nuestro desafortunado contexto socioeconómico, y voy a hablar, la gente que llega al poli, que tenemos versiones diferentes, pero en la mayoría es gente que no tiene acceso a todas las
herramientas o cosas favorecidas, pero tiene una muy importante, el deseo y el amor. Que cuando vamos a otras instituciones privadas, no hay poder humano que mueva a los jóvenes. Y tienes todas las herramientas. Pero aquí me encanta dar la clase porque me encuentro verdaderos diamantes con la posibilidad de quiero superar. Gracias por recordarme. ¿Alguien más? Sí, gústame así. Por Elena, no te quiero dar las gracias y estoy de acuerdo con lo que comentaste, que en el 2000 te dijeron que las redes sociales iban a funcionar. Yo en el 2007 lo dije aquí, también me dijeron, no van a funcionar. Nosotros como docentes nos tenemos que acercar a los alumnos, porque ellos además, a lo mejor yo considero que es muy difícil que ellos se acerquen a nosotros, porque tú lo comentaste, a veces hay docentes que los imponen y jamás se van a acercar, jamás van a querer aclarar una duda que ellos tengan. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad para poder ser creativos. La industria 4.0 lo pide, que nuestros chicos sean creativos y que nosotros los vayamos moldeando para eso. Nos piden que los formemos para habilidades blandas. Todas esas situaciones o esas habilidades nosotros las estamos formando técnicamente, pero a lo mejor hay docentes que ni siquiera lo saben. Nosotros aquí tenemos desarrollo de habilidades del pensamiento y es que el alumno sea creativo. Tenemos desarrollo personal y nosotros los estamos formando para que ellos puedan tener una comunicación inter o intrapersonal en la industria, pero a veces el docente no es capaz de ver que su unidad de aprendizaje, como la llamamos nosotros aquí, la pueda moldear para que la haga el docente de la industria. La unidad de aprendizaje te va a servir. Lo comentaron tanto la doctora anterior y tú, todas las unidades de aprendizaje, todas las asignaturas o todas las materias o el nombre que tengan, a todos los alumnos les van a servir para todo. Pero si como docente yo no soy capaz de decirle a mi alumno para qué va a servir mi materia o mi unidad de aprendizaje, ya perdimos a los alumnos. Gracias. Sí, doctora, buenas tardes. Yo soy del área de procesos industriales y el lenguaje que manejan ustedes pedagógicos se me hace bien interesante. Pero quisiera nada más hacer una pregunta. Yo sé que el personal o alumnos egresados del Instituto Politécnico a lo mejor en muy poco porcentaje se van a la UNAM con ustedes, pero los pocos que llegan, mi inquietud es saber cómo llegan, cómo los estamos preparando en nuestro ámbito, desde su visión, cómo los ve usted. Pues nosotros recibimos en la UAM sí a un grupo del Poli, digamos, un sector de los alumnos, no son muy diferentes del resto de los estudiantes. Tienen, digamos, más o menos las mismas inclinaciones, tienen más o menos los mismos, académicamente van a adolecer de las mismas cosas, están más preparados en la parte matemática, por ejemplo, pero están en desventaja en todo lo que tiene que ver con escritura, con lectura, que como que esa parte les cuesta más trabajo. Entonces, bueno, pues igual, o sea, recibimos alumnos de otras instituciones como es bachilleres, como es, la UAM siempre es la segunda opción. Nosotros tenemos la gran desventaja de que casi cuando los alumnos quieren entrar a la UAM es porque ya hicieron examen en el Poli o hicieron examen en la UNAM, y si no se quedan entonces se van a la UAM, ¿no? A pesar de que el examen de la UAM es uno de los exámenes más completos, que requiere de más habilidades, entonces se van quedando también muchos que no logran, digamos, incorporarse, pero no es diferente a lo que pasa en el Poli o en la UNAM, es más o menos el 10% de los aspirantes los que finalmente terminan quedándose. En algunas áreas, por ejemplo, buscan a la UAM por estas carreras, por lo menos hablo de Coajimalpa, de estas carreras que no existen más que en Coajimalpa, que es de biología molecular, o sea, todas estas son como 2 o 3 carreras muy evolucionadas dentro del ámbito científico, y por ahí es que llegan los muchachos del CECIT o del Poli en general, ¿no? Entonces, bueno, pues no les va tan mal hasta que se encuentran, digamos, con toda esta parte más social, más humana, ¿no? Algo interesante que hace la UAM, por ejemplo, y que están haciendo otras universidades, es que los muchachos tomen como optativas materias que sean de ciencias sociales, como en el caso de nuestro, bueno, yo estoy en una división que es única en el mundo, porque no existe ninguna universidad
que se llama Ciencias de la Comunicación y Diseño. Y son 3 licenciaturas las que ahí se imparten: la de comunicación, la de diseño y la de tecnologías de la información. Y la maestría que yo estoy coordinando es una maestría que se llama en Diseño, Información y Ciencias de la Comunicación, y son grupos interdisciplinarios. Y ahí de lo que pedimos limosna es justamente de gente que vaya, por ejemplo, desde la parte de las tecnologías, ¿no? Entonces es muy interesante, es una maestría que también es única en México porque es la primera maestría interdisciplinaria. Entonces se juntan equipos de 3, el tecnólogo, el diseñador y el comunicador, a resolver una problemática, ¿sí? Y a generar un producto. O sea, tienen que salir con algo hecho. Y usualmente ahí el de las tecnologías es el que podría impulsar, digamos, esta parte. El de diseño, bueno, pues la cuestión del diseño de información sobre todo, y la comunicación de cómo este producto puede tener una interacción social. Entonces, bueno, pues lo que queremos es que estos muchachos que tienen esta formación más tecnológica, pues se vayan orientando también hacia allá, ¿no? Hacia problemas ya sociales o comunicativos, en este caso más concretos. Pero bien, o sea, en la parte de matemática, sin problemas. Son los mejores en matemáticas, ¿no? Pero además uno sabe bien el poli. Perdón, entiendo que ya estamos concluyendo. Sin embargo, a partir de esta última participación y de una afirmación que usted hizo, es adolecemos de lo mismo, la lectura, la redacción, y entonces esto es parte de mi preocupación. Sí, mucha tecnología, pero también lo dijo usted, los ganadores en Chiapas, ni siquiera cuaderno ni aula, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con estos procesos de pensamiento? Ya ni siquiera hablo de los complejos, de los procesos de pensamiento de los simples, de conocimientos básicos. Y entonces ahí es donde yo me encuentro, insisto, no me niego, pero ¿qué está pasando a nivel de procesos, de conocimientos básicos con nuestro mundo? La tecnología no es esto, es una herramienta que no sustituye estos procesos individuales, pero tampoco sustituye el trabajo del maestro. Aventarle toda la tecnología para que lo resuelvan como puedan, para que no haya revisión, sino un registro, no es evaluación, no es planeación. Entonces sí, ahí nos ponemos en peligro, ¿no? Así como decía la maestra Lucy, tenemos años tratando de trabajar un modelo basado en el alumno, por competencias, en constructivismo, y yo haría un recuento qué ha pasado después de tantos años, si de veras llegó a concretarse, y si no, ¿por dónde tendríamos que empezar? Coincido completamente, incluso cuando hablamos de transmedia, no necesariamente estamos hablando de tecnologías. La tecnología es la que ellos tienen a la mano y la usan el día a día. Pero, por ejemplo, poner a los alumnos en hacer cosas físicas, bueno, con la cuestión que es un poco de tecnología, pero los alumnos y todas esas cosas de robótica, que los chicos del poli, bueno, pues han sido destacados, ¿no? Después andan compitiendo allá con los del TEC y cosas por el, hasta con los de la UAM también. Cosas físicas, cosas que escapan incluso también a lo tecnológico, ¿no? Sentarse a trabajar en equipo, por ejemplo, ya pareciera que es una práctica en desuso, ¿no? Porque todo lo hacen a través de las redes sociales. ¿Y qué pasa si en mi salón, en mi clase, lo siento, les planteo el problema y hacemos la actividad con registro de qué es lo que tienen que entregar? Ellos generan sus propias dinámicas y entran en una lógica completamente diferente, ¿sí? Pero muchas veces es el trabajo en equipo fuera de clase. Y no, efectivamente, yo ahí sí coincido que la parte de la escritura, bueno, está demostrado científicamente, que se conecta directamente con el trabajo de nuestros hemisferios. Entonces, eso que nos dejaba Miss Lupita a nosotros, nosotros en quinto año, copia textualmente lo que dice la página 15 del libro de español, es el mejor de los ejercicios. O sea, copiar textualmente tiene un trabajo intelectual que reactiva incluso cosas que pasan, sinapsis que pasan en nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, pues pareciera que ese tipo de cosas ya no existen. O sea, cuando van al Museo de Antropología les digo, toman la foto. Llegan a nuestra clase y toman la foto.
ya ni nos piden el PowerPoint. Entonces, ¿vas a subir el PowerPoint a la plataforma? No, ahorita ya ni le sale. Con la foto ya lo resolvieron. Entonces sí habría que recapitular también sobre ciertas cuestiones en las conclusiones, en este tipo de capacitaciones, sobre también poner las cosas por escrito. Fíjense, una de las cosas que tienen, no sé si del poli, pero sí quienes vienen de las tecnologías en la UAM, es que no saben escribir, saben hacer su proyecto terminal, que lo llamamos nosotros, que es como la tesina, no saben escribir. Pero lo peor del caso es que los profesores tampoco saben escribir, ¿no? Los muchachos de MADIC, que es la maestría que yo coordino, los tecnólogos, para eso sale la comunicación, ¿quién escribe? Y entonces el de comunicación es el que escribe. Y lo peor del caso es que la asesora, porque somos 3 asesores, la asesora de comunicación, ¿qué corrige el estilo? Oigan, pero ¿qué les pasa? O sea, la comunicación es mucho más que solamente escribir, ¿no? Y creo que también ellos tienen que participar. Pero bueno, sí, efectivamente ahí tenemos como muchas áreas de oportunidad. Gracias, muchas gracias. Tenemos por ahí todavía una pregunta. Perdón. Actualmente ya hay otra clasificación también de una nueva generación y que nosotros estamos supuestamente trabajando con ellos, ¿sí? Postmilenios también se llaman, ¿no? ¿Hay algunas diferencias que podríamos caracterizar entre estas dos o es casi lo mismo? Pues no es lo mismo, sí tienen muchas cosas en común, pero digamos que los audiovisuals o los que son los postmillennials ya son aquellos que nacen con el celular en la mano, ¿no? O sea, ya traen la tecnología móvil, ¿no? Traen mucho esta lógica de estar constantemente conectados. Son una generación que lo audiovisual juega un papel importante, también los millennials, pero a ellos les tocó vivir la transición. Entonces tenemos, por ejemplo, muchachos que yo cuando hago mis ejemplos en clase, me platican, ¿no? Los más antiguos, ¿no? Bueno, pues es que yo también jugué, videojuego, no sé qué era un juego, no sé, esas cosas. ¿Cuál también? Pues a lo mejor no tan Atari, pero una generación posterior, ¿no? Entonces, como que ellos vivieron, digamos, toda esta transición y saben moverse entre lo analógico y lo digital, aunque le van a dar prioridad a lo digital. Los más jóvenes pues, son completamente metidos en esto. Por ahí hay un video incluso de YouTube, esto de los niños en Estados Unidos que les dieron una grabadora, ¿no? De casetito chiquito y no sabían manejarla. Esto lo volteaban por todos lados porque no estaba dentro de su ámbito cultural, ¿no? O sea, ellos ya están en una generación de compact discs, ¿no? Para escuchar música, les parecía la cosa más ridícula. Cuando ahora, bueno, pues hasta por Bluetooth y bueno, se conecta uno de mil maneras. Entonces sí hay una diferencia sutil. Los que vivieron la transición y que se pueden manejar en diferentes niveles y los que ya están instalados en esta etapa del profumismo que le llama de Kerkhoff, ¿no? De que ellos también participan y hacen contenido. No sé si hay una. Que adelante. Bueno, es que realmente conectado con la presentación del profesor, a mí sí me hace mucho ruido esa generación Z o centinela, ¿no? Que aparte no solo nada más ya tienen una vinculación con otros países, donde estos chicos que vienen llegando son bilingües, donde ya ven realidades virtuales y aparte se adaptan al conocimiento precisamente por ese viaje en internet, donde inclusive ya visitan museos, donde ya hay experimentos virtuales, donde aprenden el conocimiento a través de esas redes, esos software, inclusive donde dices, bueno, yo por ejemplo, hay algunos que ya me dan los términos en inglés, y yo tengo que aprenderlos para que ellos me entiendan, ¿no? A lo mejor yo puedo decir ampere, porque de oye, corriente eléctrica y es ampere, y ellos porque ya lo vieron en internet, porque vieron un experimento, y para ellos se les queda más esa palabra de ampere que yo que le diga ampere, ¿no? Entonces a mí sí me causa, porque ya es una transformación también nosotros como profesores, donde vamos a recibir una generación que inclusive, digo aquí, dar un ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo.
los pequeños ya no dicen quiero vivir aquí en México, quiero vivir en otro país, conozco esta ciudad, etcétera, ¿no? O sea, entonces aquí también nosotros, ¿qué transformación vamos a tener con esta generación? Y entender que el conocimiento no se va a ir por utilizar las aplicaciones como el software. Por ejemplo, nosotros tenemos una unidad de aprendizaje que tiene más de 5 años, que no se utiliza porque dicen que para que cuando son aplicaciones esenciales al área eléctrica, ¿no? Utilizando elementos virtuales. Pero ahora que ya vienen estas generaciones, ¿qué va a pasar con esa unidad de aprendizaje? ¿Qué brecha tenemos que romper nosotros para poder utilizarlas y transmitir la información y el conocimiento de los alumnos? Hay algo que nunca vamos a poder conseguir, que es ir a la par de lo que ellos están viviendo, experimentando. O sea, las escuelas siempre estamos atrás, un paso atrás, ¿no? Tampoco es, creo que sea recomendable, desde mi punto de vista, que nuestras unidades de aprendizaje estén completamente adecuadas a lo que pasa en el día a día, porque la tecnología y los avances son tan acelerados y cada vez duran periodos más cortos, que nos vamos a quedar rezagados en 2 años más o en 5 años más. Entonces, más bien observar nuestras unidades de aprendizaje y en su adecuación curricular, pensar, digamos, en esto que tú de alguna manera comentas, que son lo básico que va a necesitar para lo que está pasando ahorita y seguramente para lo que vendrá en algunos años, ¿no? Es como un poco la historia, ¿no? De pronto la historia pareciera que pues era aprenderse cuándo es el día de la independencia. Ahora los muchachos tienen un conocimiento de la historia mucho más amplio y más aterrizado a lo que están viviendo hoy en día. Y eso es muy interesante porque parecía, ¿no?, para muchas generaciones incluso, parecía la materia que no servía para nada. Pues al que le gustaba, pues le gustaba, ¿no? Pero al que no le gustaba, decía, bueno, ¿para qué? O sea, te aprendes las cosas de memoria. Mi hijo en la escuela una vez le pusieron una guía donde eran un montón de preguntas y tenía que aprenderse las respuestas, y de eso era el examen. Entonces, pues de nada le servía, eso no lo entendía, era una memorística nada más, ¿no? Entonces sí entender, digamos, como las bases de lo que viene y que puede ser lo recomendable, lo marco, ¿no? Competir con el mundo real está muy complicado. Tendríamos que hacer adecuaciones cada 2 años, cosas por el estilo. Pero el profesor sí se puede actualizar. Él sí puede estar discutiendo sobre los temas sociales y qué papel está jugando la ciencia en este contexto, y en el próximo sexenio, y en el que sigue, y en el que sigue, y en función de eso ir haciendo que sus dinámicas vayan evolucionando, me parece. Muy bien, si ya no tenemos por ahí ninguna participación, le vamos a agradecer a la doctora Caridad García Hernández su participación en este ciclo de conferencias hacia la educación 4.0. Y para eso, nuestras autoridades van a hacer la entrega de un reconocimiento. Ya para la otra.